Bien, vamos a ver ahora cómo podemos calcular unas estadísticas descriptivas básicas de unos datos importados. Recordemos que para importar los datos lo que hacemos es fichero, importar datos desde SPSS. Nos íbamos al directorio de trabajo donde queríamos cargar los datos, que en el caso nuestro pues lo teníamos en, vamos a ver, en AAA datos, y dentro de AAA datos habíamos importado pues unos datos que era escala ES. Lo abrimos y aquí vamos a cambiarle el nombre del objeto a datos, y una vez que hemos hecho eso vamos a darle a importar y observamos cómo aquí nos aparece en lo que es esta parte de aquí de la consola, nos aparecen las instrucciones que se han ejecutado para importar los datos. Lo que vamos a hacer es lo que sigue: vamos a copiar esos datos, entonces los copiamos y vamos a crear un nuevo archivo que va a ser un archivo de script. Entonces ese archivo de script va a contener una serie de instrucciones que vamos a poder ejecutar cuando nos apetezca. Entonces voy a pegar ahí esas líneas, quitándole lo que es esta parte de aquí que sobra, y una vez que he hecho eso vamos a guardar lo que es el fichero y por ejemplo le vamos a llamar pues prueba. Entonces aquí acabamos de crear nuestro primer script de R. Un script de R está integrado por una serie, es un archivo de texto que tiene una serie de instrucciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, voy a coger y quitar el archivo de datos. Si marco estas tres instrucciones y una vez marcadas nos venimos aquí y le damos a Run, a ejecutar, pues automáticamente se va a importar el fichero de datos. Por lo tanto, en un archivo script tenemos una serie de instrucciones, marcamos aquellas instrucciones que queremos ejecutar y le damos a ejecutar, y con eso se ejecutarían esas instrucciones. Bien, ya tenemos los datos importados y el objeto con los datos se llama datos. Entonces cualquier referencia que hagamos, que queramos hacer, tenemos que poner este nombre de objeto. Entonces vamos a ver la forma más sencilla de calcular unas estadísticas descriptivas básicas, que es utilizando el paquete RCMDR. Entonces nos venimos aquí a la parte de la derecha y en esta lupa que nos permite buscar vamos a poner RCM. Entonces nos aparecen aquí distintos paquetes con el nombre RCM y vamos a hacer clic sobre esta casilla para cargar el paquete RCMDR, lo que se conoce como RCommander. Bien, aquí tenemos ya RCommander y lo primero que hacemos es activar los datos con los que vamos a trabajar. Nos dice que no hay ningún conjunto de datos activo, así que vamos a pulsar aquí y vamos a tener la posibilidad de elegir, si tenemos varios datos activos, pues el objeto de datos que queramos. En este caso hay solo uno, le damos a datos, ok, y a partir de este momento podemos hacer una serie de estadísticas descriptivas y gráficos. Por ejemplo, en estadísticas descriptivas podemos hacer una estadística sumaria de lo que es el conjunto de datos activos, y automáticamente aquí en la parte de resultados hemos obtenido, aquí observamos que hemos obtenido lo que es el valor mínimo, la mediana, la media, etcétera, etcétera, correspondiente a las variables que están dentro de ese fichero de datos. También podemos hacer gráficos, por ejemplo, podemos hacer un gráfico, un histograma o un boxplot. Vamos a hacer el boxplot, por ejemplo, de la variable A2, y ese boxplot lo que nos permite es sencillamente, aquí lo tenemos, obtener un diagrama que se llama de violín o de caja, donde aquí fuera de los límites extremos no aparecen lo que se llaman los outliers, los casos atípicos. Estos casos atípicos nos los marca
lo que es la solución aquí abajo. El caso 16, el 26, el 87 y el 88 serían casos atípicos. Sobre esto volveremos más adelante. Bien, esta es una forma muy sencilla de calcular unas estadísticas básicas. Aparte de esto, lo que es el R-Commander nos permite, por ejemplo, estimar distintos modelos. Pues puede ser unas regresiones u otras cosas, ¿no? Pero bueno, en un principio no vamos a utilizar R-Commander. Nosotros vamos a trabajar directamente con lo que es pues las librerías que vienen en R, que vamos a instalar y programando nosotros. Entonces, eso simplemente para que sepamos cómo se hace, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos calcular nosotros esas mismas estadísticas descriptivas, pero utilizando una librería. Bien, si vemos aquí en esta parte, a ver, un segundito, porque me ha salido, me tapa la visión. Digo que si observamos aquí en esta parte tenemos una especie de escoba. Entonces si pulsamos sobre esa escoba observamos que se borran los resultados que hemos obtenido. Así que vamos a irnos a nuestro fichero de script y vamos a cargar una librería que podemos utilizar para pues directamente calcular las estadísticas descriptivas. Ponemos la palabra library, automáticamente nos sale una ayuda contextual y voy a cargar una librería que se llama PSICH. Esa librería es una librería que nos permite, entre otras muchas cosas, calcular estadísticas descriptivas. Así que le damos aquí, marcamos, le damos a ejecutar y observamos aquí abajo cómo se ha ejecutado la carga de la librería. Entonces ya podemos utilizar esa librería. Entonces esta librería tiene una serie de instrucciones. Vamos a ver qué instrucciones podemos utilizar con esa librería. Directamente vamos aquí y una de las instrucciones que tiene es la palabra o el comando describe, que me permite describir datos. Entonces en la ayuda me dice cómo puedo utilizar este comando para calcular unas estadísticas descriptivas básicas. Bien, yo voy a calcular esas estadísticas descriptivas básicas, pongo el comando describe. De nuevo tengo la ayuda conceptual y aquí ponemos el nombre del objeto de datos. Si observamos, nos sale aquí una ayuda contextual. Entonces, directamente damos aquí, describe datos, y si marcamos y de nuevo ejecutamos, aquí abajo nos ha salido pues el resultado de esas, lo tenemos aquí, el resultado de esas estadísticas descriptivas. Esas estadísticas descriptivas en este caso, pues aparte de lo que es el número de casos, tenemos la media, la desviación estándar, la mediana, el valor máximo, el valor mínimo, lo que es el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Bien, por lo tanto, si observamos lo que es este comando describe, pues nos permite obtener esas estadísticas descriptivas básicas que son de interés. Y lo bueno que tiene esta función que acabamos de ver, o esta librería que acabamos de ver, y lo que acabamos de escribir aquí en lo que es el script, es que si yo guardo este script, yo si lo cierro, en cualquier momento yo puedo cargar ese script. Entonces ponemos abrir archivo o archivos recientes y aquí tenemos por ejemplo prueba R, que es el que he ejecutado antes. Entonces lo abro y automáticamente lo tengo aquí y podría volver a ejecutarlo sin más que darle a run. Por lo tanto, es una forma muy sencilla de calcular hacer determinados cálculos estadísticos que yo quiero de forma repetitiva.